Estaba destinado a ser una Navidad de alegría, calor y dicha familiar. Pero dentro de los pasillos decorados acechaba un secreto. Un secreto que convirtió la celebración en terror. La señorita Marple pronto se dio cuenta de que, detrás de las risas y los villancicos, alguien había planeado el crimen perfecto. Y el espíritu navideño nunca volvería a ser el mismo. Pausa dramática, tono intrigante. La víspera de Navidad había descendido sobre ese Temerity con toda la urgencia bulliciosa que la temporada exigía. Y en ninguna parte fue esto más evidente que dentro de las antiguas paredes de la iglesia parroquial. La luz de la tarde, que ya se atenúa a las 4, se filtraba a través de las vidrieras, fundiendo patrones como joyas sobre el piso de piedra, donde un pequeño ejército de aldeanos se movía con propósito y determinación. El reverendo Leonard Clement estaba de pie en los escalones del presbiterio. Su expresión, normalmente afable, lucía algo tensa, mientras intentaba reunir a un grupo de niños en una formación mínimamente ordenada para la representación navideña. El pequeño Timothy Sands, radiante en su túnica de pastor, un poco demasiado larga, y que amenazaba con hacerlo tropezar a cada paso, estaba inmerso en una acalorada discusión con Mary Preston. Debatían si los pastores debían cargar delincuentes o personal. Ahora, niños, dijo el vicario, con esa paciencia forzada tan particular en todos los clérigos durante la temporada de Navidad. Debemos recordar que estamos aquí para celebrar la mejor historia jamás contada. Desde la sacristía llegó el sonido de telas susurrantes, acompañado de exclamaciones agudas. La señora Griselda Clement, la esposa del vicario, intentaba organizar los disfraces con la eficacia de una campaña militar, aunque los resultados parecían menos exitosos que los de Wellington en Waterloo. ¿Alguien ha visto las alas de Ángel?, gritó, elevando su voz sobre el bullicio general. No estaban aquí hace 10 minutos, y ahora parecen haber desaparecido por completo. Pausa breve, cambio a tono animado. Lady Dolly Bantry irrumpió por la puerta principal con su característica autoridad. Sus brazos rebosaban de paquetes, y sus mejillas estaban encendidas por el aire frío de diciembre. Era una mujer que abrazaba la Navidad con el mismo vigor con que afrontaba todo lo demás en su amplia esfera de influencia. Una esfera que incluía la mayoría de las tertulias del condado. En un banco cercano, el coronel Clement mascullaba. Tendrás que decirle a tu congregación que no pueden estacionar a lo largo del muro del cementerio. Está bloqueando el acceso a los vehículos de emergencia. No es que esperemos ninguna emergencia, claro, pero las regulaciones son regulaciones. El doctor Aydock entró justo detrás de él, cargando varios paquetes envueltos en papel marrón. Era uno de esos hombres que, como un sillón favorito, parecían ganar comodidad con la edad. Su sola presencia ejercía un efecto calmante sobre el caos general. Paquetes para la casa de armas, anunció con buen humor. La señora Henderson pensó que debían salir esta noche, pero le dije que la mañana de Navidad sería bastante pronto. En el coro, un hombre de cabello ralo y expresión de gran importancia personal pasaba sus dedos sobre las teclas del órgano, con el aire de quien concede un favor a los mortales comunes. Este era el señor Lionel Carrobay, organista temporal, que había aceptado el puesto tras la jubilación del señor Old, y, ciertamente, no era un simple organista, como él mismo se encargaba de aclarar a quien quisiera escucharlo. Custodiaba las llaves de varios armarios y cajas fuertes de la iglesia con la gravedad de un castellano medieval. Sus ojos, agudos, rara vez perdían detalle de lo que ocurría dentro de su dominio. Peter Nash, cuya voz de soprano era el orgullo de la iglesia, a pesar de su tendencia a la travesura, sonreía con un aire impecable. Su expresión escondía algo más de lo que dejaba ver, aunque parecía ajeno al caos controlado que lo rodeaba. Mientras tanto, el señor Luke, el electricista, examinaba el gran árbol de Navidad colocado junto al altar, murmurando sobre la complejidad de los arreglos de iluminación. Era un hombre serio con sus responsabilidades, sabía mejor que nadie lo rápido que la electricidad podía volverse peligrosa. La señora Wren, encargada de las flores, ajustaba los arreglos finales con el ojo crítico de una artista. Retrocedía cada tanto para contemplar su obra, calculando cada detalle con cuidado. Y, en la esquina, sentada en calma, estaba la señorita Jane Marple. Había llegado temprano, como siempre, y se había instalado discretamente, con sus agujas de tejer marcando un ritmo suave. Desde allí, observaba los preparativos con sus ojos azules desvaídos pero penetrantes, analizando la escena con interés tranquilo. Pausa breve, tono de intriga. Fue precisamente a las 4 cuando apareció el primer signo de problemas.
La señora Clement salió de la sacristía con un desconcierto poco común en ella. En su mano sostenía una hoja mecanografiada. No puedo entenderlo, dijo con incredulidad. Este no es mi programa en absoluto. Alguien ha cambiado todos los horarios. Miró el papel, como si esperara que de pronto se transformara en el que ella había preparado con tanto cuidado. Todo se ha movido 15 minutos. El servicio de villancicos empezará a las 6, no a las 7:00. Y el concurso infantil figura antes de las lecturas, no después. Lady Bantry se inclinó para mirar por encima de su hombro. Bueno, eso es peculiar. ¿Estás completamente segura de que no lo escribiste tú misma? Absolutamente segura, respondió Griselda con firmeza. Escribí el original esta mañana en mi propia máquina, y sé perfectamente lo que redacté. Esto se hizo en otra máquina de escribir. Mira la letra E, está ligeramente elevada. La mía no hace eso. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en su ritmo constante. ¡Qué interesante!, murmuró, casi para sí misma. Lady Bantry rió, aunque su voz dejó entrever cierta inquietud. Bueno, como siempre digo, la Navidad es el momento en que todo puede salir mal. Pero nunca, nunca se equivoca del todo, ¿verdad? La señorita Marple levantó la vista. Su voz, serena, cargaba un matiz distinto. Nunca lo hace. No, a menos que alguien, particularmente, lo desee. Las palabras flotaron en el aire por un instante, apenas audibles sobre el bullicio de los preparativos. Y, sin embargo, algo en el tono de la señorita Marple hizo que varios se detuvieran, como si una nube hubiese cruzado el sol invernal. El momento pasó. El bullicio continuó. Y todos fingieron, con renovada energía, que nada podría ir mal en su celebración de Nochebuena. La señorita Marple, en silencio, seguía tejiendo, y pensando en los horarios que se cambian solos, y en las curiosas maneras en que la Navidad podía extraviarse. Pausa reflexiva, tono misterioso. Un hombre, mientras tanto, enfrentaba un problema dentro de su especialidad. Aunque su expresión dejaba claro que no estaba del todo satisfecho con este desarrollo. After a moment of investigation, he emerged with a puzzle from. Bueno, seré bendecido, dijo, sosteniendo un pequeño objeto cilíndrico. Alguien ha estado manipulando con el fusible. Este aquí, es un trozo de alambre que se ha atascado en el enchufe donde debería estar el fusible adecuado. Un cable de calibre pesado, además. No es de extrañar que haya volado el circuito. Inspector Slack, quien había estado tomando notas sobre la situación de estacionamiento, lo miró con la expresión cansada de un hombre que sabía, con amarga certeza, que su tarde tranquila estaba a punto de complicarse. Manipulando. Repitió, su voz cargada de molestia. Exactamente, explicó Luke, con gravedad profesional. Alguien ha sacado el fusible adecuado de 5 amperios y ha empujado un poco de cable de 15 amperios. No es algo que una persona sensata haría. Crea un peligro de fuego, lo hace. ¿Podría haber sido un accidente?, preguntó el doctor Haddock, aunque su tono sugería que dudaba incluso de su propia sugerencia. Luke sacudió la cabeza con firmeza. No es probable, doctor. Tendría que saber lo que estaba haciendo para poner el cable allí bien. Alguien ha hecho esto deliberadamente, diría yo. El inspector Slack suspiró profundamente. En ese caso, señor Luke, será mejor que vaya y busque un fusible adecuado en algún lugar. La ferretería aún debería estar abierta, ¿no? Espero que no le tome mucho tiempo. Luke reunió sus herramientas con el aire resignado de un hombre acostumbrado a ser llamado en los momentos más inconvenientes. 20 minutos como máximo, debería pensar. A medida que el electricista partió, la nave pareció volverse notablemente más oscura y sombría. Las velas restantes, junto con la pálida luz de la tarde, creaban pequeños grupos de iluminación separados por grandes áreas de sombra, dando a la iglesia una atmósfera casi medieval. Fue durante esta conmoción general que el señor Carobay descendió del loft del órgano, moviéndose con la cuidadosa dignidad de un hombre muy consciente de su propia importancia. Observó el árbol oscuro con una expresión de leve desaprobación, como si la falla mecánica fuera una afrenta personal a su sentido de orden. Lo más desafortunado, observó con solemnidad, a nadie en particular. Lo más desafortunado, de hecho. Confío en que esto no afectará los procedimientos de la noche. Oh, estoy segura de que todo se resolverá a tiempo, dijo la señora Clement, aunque su voz contenía una nota de incertidumbre. Estas cosas suceden, ¿no? Carobay ajustó su chaqueta con un gesto que transmitía,
a la vez, autoridad y benevolencia. De hecho, lo hacen. Quizás este sería un momento apropiado para que revise el reloj de la torre. Ha estado corriendo unos minutos lento últimamente, y no podemos permitir que las campanas de Navidad suenen en el momento equivocado. También debería echar un vistazo a los silenciadores de los que los campaneros se han quejado. Se movió hacia la puerta de la torre con pasos medidos, deteniéndose solo para asentir gentilmente a Lady Bantry, quien intentaba consolar al pequeño Timothy Sands. El niño estaba bastante alterado por la repentina oscuridad y mostraba señales del tipo de angustia emocional que suele afectar a los niños cuando las rutinas familiares se interrumpen. La señorita Marple, que había seguido tejiendo durante estos acontecimientos, levantó la vista hacia el transepto sur cuando Carovay avanzaba con su majestuoso paso hacia la torre. Algo llamó su atención. Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia el candelabro que estaba junto al muro sur. Varias velas altas ardían allí desde hacía rato. La anciana inclinó ligeramente la cabeza, como quien resuelve un enigma particularmente curioso. ¡Qué curioso!, murmuró para sí misma. El doctor Haddock, que pasaba cerca, se detuvo en seco. ¿Algo malo, señorita Marple? Oh, tal vez no malo exactamente, respondió pensativa. Pero sí, bastante interesante. ¿Ve estos goteos de cera? Están fluyendo en dirección opuesta a lo que uno esperaría. Este candelabro siempre se inclina muy ligeramente hacia la pared este, es la forma en que se ha asentado a lo largo de los años. Y sin embargo, las gotas caen hacia el oeste. Eso sugiere que alguien lo movió recientemente. El médico frunció el ceño. Me temo que no lo sigo. Bueno, sonrió suavemente Miss Marple, digamos que no hay daño por ello. Pero no deja de ser intrigante. En ese instante, un ruido seco y ensordecedor rompió la atmósfera tranquila. Una grieta aguda, seguida de un estruendo tan fuerte que resonó contra las paredes de piedra como un trueno en plena tormenta. Todos en la iglesia se congelaron, como petrificados, antes de girarse al unísono hacia la fuente del estrépito. La estrella dorada, que había colgado magníficamente sobre los escalones del presbiterio, estaba ahora hecha pedazos en el suelo. Los fragmentos de pintura dorada y oropel se esparcieron en un amplio arco, brillando a la luz de las velas como si fueran escarcha caída del cielo. ¡Cielos!, exclamó el reverendo Clement, avanzando para examinar los restos. Gracias a Dios que nadie estaba de pie debajo de ella. De hecho, es un milagro que nadie haya resultado herido. La estrella, mucho más grande y pesada de lo que parecía desde lo alto, había caído desde una altura considerable. El impacto había sido tan dramático que, por un momento, todos sintieron que la tragedia había rozado su celebración navideña. La señora Nora Pique, que había estado sentada en silencio en uno de los bancos cercanos haciendo ajustes finales a un disfraz de ángel, se veía bastante pálida y conmocionada. Presionó una mano contra su corazón, a la manera de alguien que ha recibido un shock considerable. Estaba parada allí no hace 2 minutos, dijo, su voz temblando ligeramente. Justo en ese mismo lugar, parada en el banco para alcanzar y fijar la estrella con más claridad. Parecía estar colgando un poco torcido, ¿ves? Y pensé que se vería mejor si quedaba perfectamente recta. El doctor Haddock se movió rápidamente a su lado, sus instintos profesionales teniendo prioridad sobre la curiosidad general respecto a la decoración caída. ¿Está usted bien, señora Pique?, preguntó con seriedad. ¿Ha tenido un susto? Oh, sí, doctor. Muy bien, respondió ella, aún agitada. Solo un poco sacudida, eso es todo. Si todavía hubiera estado allí cuando cayó. Se estremeció delicadamente y no terminó la frase. Lady Bantry, que había estado examinando la estrella caída con el ojo práctico de alguien acostumbrado a manejar crisis domésticas, levantó la vista de los escombros con una expresión desconcertada. Esto es muy extraño, anunció con firmeza. Mire aquí, en la parte posterior de la estrella. Hay un cable de seguridad, que se ha cortado limpiamente. Levantó una longitud corta de alambre que claramente había sido cortado con algún tipo de implemento afilado. Los extremos estaban limpios y rectos, no deshilachados ni gastados, como hubiera ocurrido si el cable simplemente hubiera cedido bajo el peso de la decoración. ¿Cortado?, repitió la señora Clement, acercándose con el ceño fruncido para examinar la evidencia. Pero, ¿sería ese realmente un cable de seguridad? El inspector Slack, que había estado tomando notas sobre los diversos contratiempos con creciente preocupación, se levantó de su asiento y se acercó al grupo reunido alrededor de la estrella caída.
Examinó el cable cortado con la misma atención cuidadosa que Miss Marple había dado a los goteos de cera minutos antes. ¿Puedo?, preguntó suavemente. Lady Bantry le entregó el alambre. Miss Marple lo sostuvo entre los dedos, estudiando los extremos cortados con una concentración inusualmente profunda, como si se tratara de un rompecabezas de gran importancia. ¡Qué interesante!, murmuró. Esto ha sido cortado con bastante limpieza, y luego retorcido de nuevo de manera más bien cruda. Uno podría decir que se diseñó para mantenerse justo lo suficiente como para parecer seguro, y luego ceder poco después. Las implicaciones de esta observación se extendieron sobre el grupo como un viento frío. El doctor Haydock fue el primero en poner en palabras lo que todos pensaban. Cuidadosamente planeado, aunque, ¿la intención era causar daño? ¿O simplemente crear otra distracción? ¿Una distracción para qué?, gruñó el inspector Slack, alzando la voz para hacerse oír sobre el ruido creciente del órgano mecánico. Nadie respondió. El estruendo dificultaba cualquier intento de conversación coherente. La gente comenzó a moverse más rápido, algunos cubriéndose los oídos, otros gritando preguntas que no podían oírse por encima del rugido metálico. Señora Pique, llamó el reverendo Clement, levantando la voz tanto como pudo. Debe venir al vicariato de inmediato. Necesitamos buscar alambres y alfileres adecuados para asegurar las decoraciones correctamente. No podemos permitir más accidentes. Entre la confusión, las filas ordenadas de la preparación parroquial parecían desvanecerse en el caos. Fue entonces cuando surgió una nueva complicación. Dos de los campaneros de la torre, que habían estado esperando pacientemente su turno para practicar los cambios de la víspera de Navidad, aparecieron en la base de las escaleras luciendo francamente perplejos. Tom Harwell, el campanero principal, un hombre de pocas palabras, con más de 30 años de experiencia en la torre, se llevó las manos a la boca y gritó sobre el estruendo. S.R.A. Price. Tenemos un problema con los amortiguadores. La señora Mildred Price levantó la vista de los documentos que había estado ordenando con metódica atención. Se acercó a los timbreros con el paso seguro de alguien acostumbrado a resolver problemas antes de que se convirtieran en crisis. La conversación que siguió fue, en su mayor parte, un conjunto de gestos y fragmentos de frases gritadas, pero el sentido general quedó claro: los amortiguadores de cuero que debían suavizar las campanas en la víspera de Navidad habían desaparecido misteriosamente. La señora Price escuchó su explicación con paciencia, luego asintió y los condujo hacia un armario de almacenamiento junto a la sacristía. Allí, sacó un conjunto de supuestos reemplazos. Pero incluso desde su lugar al otro lado de la nave, Miss Marple notó que algo no encajaba. Los amortiguadores eran del tamaño incorrecto, y además estaban equipados con hebillas zurdas, algo completamente inútil para campaneros acostumbrados al ajuste estándar diestro. Tom Harwell los examinó con expresión sombría. Jim Foster sacudió la cabeza, visiblemente desconcertado. El inspector Slack se acercó, con el cansado estoicismo de un hombre que veía como una tarea sencilla se complicaba más allá de lo razonable. ¿Más problemas?, preguntó con ironía resignada. Los amortiguadores adecuados han desaparecido, señor, dijo Tom gravemente. Estos no sirven. Slack miró a la señora Price con una paciencia fría, de policía que sospecha que no se le dice todo. Señora Price, ¿cuándo fue la última vez que vio los amortiguadores correctos? Anoche, en su sitio habitual, respondió ella, con la eficiencia cortante que caracterizaba todas sus respuestas a preguntas oficiales. Los revisé yo mismo cuando estaba haciendo mis rondas, dijo el inspector. Alguien debe haberlos movido desde entonces. ¿Y no sabe quién podría haberlo hecho? Ciertamente no lo sé. Pero no podemos retrasar los procedimientos de esta noche debido a un equipo faltante. Los campaneros tendrán que conformarse con lo que tenemos. Había algo en su tono que sugería que la conversación se daba por concluida. De hecho, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la sacristía, con el paso decidido de alguien que tenía asuntos más importantes que atender. Fue en ese momento cuando el señor Carobay descendió de la torre, moviéndose con su aire característico de autoridad digna. Había estado ausente durante casi 15 minutos, aparentemente revisando el reloj y examinando los arreglos de campanas. Su regreso coincidió con la llegada de la señora Price a la puerta de la sacristía. La señorita Marple, cuya atención se había dividido entre su tejido y los pequeños dramas que se desarrollaban a su alrededor, notó que ambas figuras convergieron en la entrada. El señor Carobay sostuvo la puerta abierta a la señora Price con cortesía pasada de moda, y ambos entraron juntos, sus voces perdiéndose en el rugido constante del órgano mecánico.
El ruido comenzaba a tener un efecto opresivo en la atmósfera de la iglesia. Lo que al principio había sido una molestia menor ahora hacía imposible una conversación normal, añadiendo un aire de caos apenas controlado a lo que debería haber sido una preparación tranquila para el servicio nocturno. El doctor Haydock, visiblemente irritado por el estrépito prolongado, finalmente tomó el asunto en sus manos. Avanzó hacia el órgano con la determinación de un hombre que había alcanzado el límite de su paciencia. Esto ha continuado lo suficiente, anunció, aunque sus palabras se perdieron en gran parte bajo el rugido mecánico. Su intervención, sin embargo, fue exitosa. En unos momentos, el soplador del órgano quedó en silencio. El repentino mutismo resultó casi tan dramático como el ruido previo. La gente parpadeó, mirándose unos a otros en la paz restaurada, como si despertaran de un trance acústico. Fue entonces, en medio de ese silencio, cuando un nuevo sonido alcanzó sus oídos, un golpe sordo, proveniente de la dirección de las escaleras de la torre, seguido de lo que parecía ser un cuerpo pesado golpeando los escalones de piedra. No era un ruido particularmente fuerte, pero en el súbito silencio de la iglesia sonó siniestro, y final. Todos se volvieron hacia la torre. Varias personas comenzaron a moverse en esa dirección con la preocupación urgente que despiertan esos sonidos. Tom Harwell y Jim Foster, que estaban a punto de subir con sus amortiguadores inadecuados, fueron los primeros en reaccionar. Llamaron al llegar a la base de la escalera, sus voces resonando en la espiral de piedra que conducía a la cámara de campanas. «Hola, ¿todo bien ahí arriba?» No hubo respuesta. Decidieron subir, sus pasos retumbando sobre las piedras antiguas. El resto aguardó abajo, escuchando con tensa atención. La señorita Marple se levantó, olvidando su tejido en las manos, y se acercó a la entrada de la torre. Su mirada se fijó en la sacristía con el enfoque intenso de alguien que comienza a atar cabos. En ese mismo instante, la señora Price salió de la sacristía, con su eficiencia habitual. Parecía dirigirse hacia la caja de donativos cerca de la puerta principal, llevando una pequeña llave y una bolsa de cuero. Simplemente revisando la ofrenda, explicó al aire, ahora que se podía oír su voz con claridad. «Quiero asegurarme de que todo esté listo para la colecta de esta noche». Fue entonces cuando la voz de Tom Harwell resonó desde la torre. Esta vez, llevaba una nota de alarma tan clara que todos en la nave quedaron petrificados. «Doctor. Inspector. Será mejor que vengan rápido». El tono de su voz no dejaba dudas, lo que habían encontrado era mucho más grave que unos amortiguadores desaparecidos. El doctor Haydock se dirigió de inmediato hacia las escaleras, seguido de cerca por el inspector Slack, cuya expresión cambió de resignación a alerta profesional. La señorita Marple permaneció donde estaba, aunque sus ojos azules eran agudos. Observó con atención la reacción de la señora Price a la llamada urgente desde arriba. La guardiana de la iglesia había detenido su marcha hacia la caja de donativos, y por un instante su compostura habitual vaciló. En la calma restaurada, con las sombras de las velas danzando por los muros, la atmósfera de la víspera de Navidad se tensaba hacia un giro inesperado. El siguiente sonido lo confirmó. Era la voz de Tom Harwell, despojada de su calma habitual y cargada de un shock profundo. «Está muerto. El cuello, por el aspecto, está roto». Las palabras colgaron en el aire como incienso pesado, definitivas y terribles. Nadie se movió ni habló, como si la quietud pudiera negar la realidad. Entonces, el inspector Slack superó a las demás figuras y subió de dos en dos los escalones de piedra, impulsado por el entrenamiento policial que suprimía la natural renuencia humana a enfrentar tales escenas. El doctor Haydock lo siguió más despacio, con la bolsa médica ya en la mano y el rostro transformado en la máscara profesional que los médicos adoptan ante la muerte. En el primer descansillo, yacía el cuerpo del señor Lionel Carobay, retorcido en una posición antinatural que hablaba con brutal claridad de un cuello roto. Su chaqueta, normalmente impecable, estaba desaliñada, y un moretón oscuro marcaba su sien. El doctor Haydock se arrodilló, realizó un rápido examen más por deber que por esperanza. Sus dedos no encontraron pulso, y el ángulo del cuello no dejaba dudas. «Me temo que no hay nada que hacer», dijo en voz baja el inspector Slack. «Creo que lleva muerto varios minutos. El cuello está definitivamente roto». Slack observó la escena con ojo metódico. Los peldaños, suavizados por siglos de uso, eran traicioneros, y la penumbra de la escalera no ayudaba. «Parece que pudo haberse resbalado», murmuró. «Estos viejos escalones son peligrosos, sobre todo con poca luz. Ese golpe en la sien quizá sea del impacto contra la piedra durante la caída». El doctor Haydock asintió,
aunque su expresión denotaba cierta reserva. Posiblemente, aunque no puede estar seguro del momento exacto de la muerte sin un examen más completo. El cuerpo aún está tibio, no pudo ocurrir hace mucho. Mientras tanto, en la nave, la noticia se extendía en murmullos apresurados. La señora Clement estaba pálida, apoyada contra un pilar. El reverendo Clement se movía entre sus feligreses con la serena autoridad de un pastor que guía a su rebaño en la crisis. La señorita Marple, que había permanecido cerca de la entrada de la torre a lo largo de estos desarrollos, se encontró abordada por Lady Bantry. Su amiga había regresado del vicariato, con bastante nerviosismo, y claramente no estaba preparada para la noticia que recibió a su llegada. Bien cielos, Jane. ¿Qué ha pasado? La señora Pique y yo solo habíamos ido 20 minutos, y ahora todos dicen que el pobre señor Carovay ha tenido un accidente. Me temo que es bastante más grave que un accidente, querida, respondió la señorita Marple en voz baja. El pobre hombre parece haberse caído por las escaleras de la torre, y se rompió el cuello. Lady Bantry presionó una mano hacia su corazón, a la manera de quien recibe noticias angustiantes. ¡Qué absolutamente terrible! Y en la víspera de Navidad, de todos los tiempos. El pobre hombre solo estaba tratando de revisar el reloj, ¿no? Así parece, dijo la señorita Marple, asintiendo. Su tono, sin embargo, tenía una nota de consideración que hizo que Lady Bantry la mirara más de cerca. Suenas como si tuvieras dudas sobre algo. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, apareció la señora Clement a su lado, visiblemente angustiada y claramente en necesidad de ayuda con alguna crisis doméstica. «Oh, señorita Marple», dijo, su voz con una nota de desesperación. «Lamento mucho molestarla en este momento, pero me temo que estoy teniendo los problemas más terribles con el pudín navideño. Está cuajado por completo, y simplemente no sé qué hacer». Lady Bantry sugirió que podría ser útil estabilizar las cosas en la cocina. La señorita Marple, mientras tanto, consideraba a la esposa del vicario con una atención tranquila, que tuvo un efecto inmediatamente relajante en sus nervios agitados. «Por supuesto, querida, estas cosas suceden, y generalmente se pueden poner bien con un poco de paciencia». Mientras se dirigían hacia el vicariato, la señorita Marple hizo una pausa para recoger un conjunto de campanillas de latón que estaban sobre una mesa cercana, aparentemente esperando ser limpiadas. Al levantarlas, notó que sus dedos adquirieron de inmediato un brillo metálico. «¡Qué extraño!», murmuró, examinando las yemas de sus dedos a la luz de la vela. «Estos han sido pulidos recientemente, ¿no?». La señora Clement miró las campanas con un aire distraído, como alguien que lidiaba con múltiples crisis simultáneamente. «Oh, sí, supongo que lo han hecho. Siempre nos gusta que todo se vea mejor para la víspera de Navidad». Pero la señorita Marple seguía observando sus dedos brillantes con evidente interés. El esmalte era lo bastante fresco como para transferirse con facilidad a la piel, lo que sugería que la limpieza se había realizado hace muy poco. Tomó nota mental de examinar los suministros de pulido en la sacristía lo antes posible. En la cocina del vicariato, el budín navideño resultó ser tan catastrófico como la señora Clement había advertido. Lo que debía ser una mezcla rica y oscura, adecuada para el clímax de la cena navideña, se había convertido en una colección poco apetecible de bultos y líquidos. La señorita Marple lo examinó con la misma atención cuidadosa que había dedicado a los otros percances de la noche. Después de unos instantes, comenzó el delicado proceso de restauración, trabajando con la paciencia de alguien que entendía tanto la química de la cocina, como la importancia de no entrar en pánico en medio de una emergencia doméstica. Mientras revolvía, su mente se mantenía ocupada en otros asuntos. La secuencia de incidentes en la iglesia parecía haber seguido un patrón sospechosamente conveniente, para alguien que quisiera asegurarse de que la nave estuviera vacía en momentos clave. Las luces fallidas habían enviado al señor Luke por fusibles. La estrella caída había dado excusa para enviar a Lady Bantry y a la señora Pique al vicariato. Los números de himnos equivocados habían llevado a la señora Clement a la sacristía. Los amortiguadores faltantes habían hecho que los campaneros subieran por la torre. Y el rugido del soplador del órgano había cubierto cualquier ruido en el edificio. Demasiadas coincidencias. Mientras el budín recuperaba su consistencia adecuada, la señorita Marple pensaba en la señora Mildred Price y los pequeños detalles de su conducta durante la noche. Había sido evasiva sobre la campana perdida. Había mostrado excesiva seguridad al producir los amortiguadores incorrectos. Y, sobre todo, su repentina aparición desde la sacristía, apenas momentos después de la caída fatal del señor Carovay. Además,
Marple había notado un débil anillo de esmalte metálico en el brazalete de la señora Price cuando organizaba sus papeles cerca de la pila bautismal. En su momento le pareció un detalle menor, pero ahora, junto con las campanas recién pulidas, comenzaba a sugerir otra interpretación. Finalmente, la mezcla del budín estaba lista. Allí está, dijo la señorita Marple con una sonrisa leve, levantando la cuchara. Creo que eso debería funcionar bien. A veces, estas cosas solo necesitan un toque suave, y un poco de comprensión. La señora Clement la miró como si hubiese presenciado un milagro. Oh, señorita Marple, ¿cómo lo ha hecho? Yo estaba convencida de que estaba completamente arruinado. No en absoluto, querida, respondió Marple con dulzura. La mayoría de las cosas se pueden poner en orden, si se entiende dónde salió mal en primer lugar. Y mientras decía esto, pensaba en que el mismo principio podía aplicarse a los sucesos de la iglesia. Al regresar por su tejido abandonado, descubrió bajo los asientos del coro un documento arrugado, el horario original del servicio, el auténtico, escrito en la máquina personal de la señora Clement. Querida, dijo en voz baja, creo que he encontrado su programa original. La señora Clement lo tomó con alivio y reconocimiento inmediato. Sí, este es el mío. Puede ver que fue escrito en mi máquina en el vicariato. Pero, ¿dónde lo encontró? Bajo los puestos del coro, respondió Marple. Más bien un lugar extraño para que terminara, ¿no le parece? Cuando colocaron ambos documentos, el verdadero y el misterioso sustituto, uno al lado del otro, las diferencias se hicieron evidentes para cualquiera que se molestara en mirar de cerca. ¡Qué interesante!, observó la señorita Marple. Las elecciones de himnos son idénticas, pero el momento de todo se ha retrasado en exactamente 15 minutos. Y tienes razón sobre la máquina de escribir, querida. Mire esta E en la palabra por la noche en el horario de reemplazo, se sienta ligeramente más alto que las demás letras. La señora Clement examinó la letra desalineada con el ojo de alguien familiarizado con las peculiaridades de su máquina. Eso es definitivamente de la máquina de la oficina de la iglesia. Ha estado haciendo eso durante meses. Siempre digo que debe repararse, pero de alguna manera, nunca parece haber tiempo. La señorita Marple asintió pensativamente. Entonces, alguien usó la máquina de escribir de la iglesia para crear un nuevo horario, alterando deliberadamente los tiempos, retrasando todo un cuarto de hora. La pregunta, por supuesto, es, ¿por qué alguien querría hacer tal cosa? El inspector Slack, que había estado tomando notas de los eventos de la noche, escuchó la conversación y se acercó con el cansado interés de quien ve complicarse lo que esperaba fuese un turno sencillo. ¿Problemas con el horario también?, preguntó, frunciendo el ceño. Parece que todo lo que podía salir mal esta noche, ha salido mal. Quizás un poco demasiado conveniente, sugirió suavemente la señorita Marple. Inspector, ¿no le parece curioso que el retraso de 15 minutos coincida con bastante precisión con varios otros incidentes? El señor Luke fue enviado a por fusibles, por ejemplo. Slack consideró la observación con seriedad creciente. Está diciendo que todas estas cosas estaban programadas para suceder juntas. Parece bastante coincidencia, ¿no?, replicó Marple. Todos estos recados dispersaron a las personas por todo el edificio, dejando vacía la nave principal, salvo por unas pocas almas. Y, por supuesto, el rugido del soplador del órgano lo cubría todo, haciendo imposible escuchar lo que ocurría en otra parte. La expresión del inspector se volvió más grave a medida que comprendía las implicaciones. ¿Y cree que alguien creó deliberadamente todas estas distracciones? Sí, inspector. Creo que alguien quería garantizar un periodo de privacidad relativa. Y puede que tengamos evidencia que lo apoye. La señorita Marple condujo al inspector hacia la caja de ofrendas, cerca de la entrada principal, donde había visto a la señora Price trabajando más temprano. Al examinarla, el metal mostraba rasguños frescos alrededor de los tornillos, como si hubiese sido abierta y cerrada apresuradamente. La señora Price mencionó que estaba revisando la ofrenda, señaló Marple. Pero estas marcas de destornillador se ven muy recientes, ¿no? Y parecen mucho más de lo que uno esperaría de una simple inspección. Slack inclinó la cabeza, observando con creciente interés. Los rasguños eran claros y había varios intentos fallidos alrededor de cada tornillo. Alguien había trabajado con rapidez y con nerviosismo. La señora Price tiene las llaves de todas las cajas fuertes de la iglesia, observó Slack. Sería natural que verificara la caja de ofrendas antes de un servicio importante. Bastante natural, concedió Marple. Aunque uno podría preguntarse,
¿Por qué esa revisión requeriría abrir la caja, y más aún, hacerlo con tanta prisa? Mientras examinaban, la señora Price misma apareció desde la sacristía, con su habitual eficiencia. Llevaba una pequeña bolsa de cuero y parecía estar tomando inventario de propiedades de la iglesia. Inspector Slack, dijo con tono firme. Confío en que esté satisfecho de que la muerte del pobre señor Carovay fue simplemente un desafortunado accidente. Estas viejas escaleras de la torre pueden ser muy traicioneras, particularmente con luz tenue. Todavía estamos investigando las circunstancias, respondió Slack con cautela. Dígame, señora Price, ¿qué hacía exactamente en la sacristía con el señor Carovay a principios de la noche? La expresión compuesta de la señora Price parpadeó, aunque se recuperó rápidamente. ¿Haciendo? No estaba haciendo nada en particular. El señor Carovay había ido a revisar el reloj de la torre, como mencionó. Yo solo atendía algunos asuntos administrativos en la sacristía al mismo tiempo. Y después de que el señor Carovay se marchó, ¿usted salió de inmediato? No de inmediato, no. Tenía algunos artículos que organizar para la colecta de esta noche. Las finanzas de la iglesia requieren atención cuidadosa, inspector, particularmente en Navidad, cuando nuestros ingresos son más altos. La señorita Marple escuchaba con atención serena. Algo en la respuesta de la señora Price le recordó la conversación anterior sobre el fondo del techo y los comentarios del señor Carovay respecto a la contabilidad adecuada. Señora Price, dijo suavemente, el señor Carovay había expresado ciertas preocupaciones sobre las finanzas de la iglesia, ¿no? El rostro de la directora de la iglesia se tensó casi imperceptiblemente. El señor Carovay fue un generoso contribuyente a nuestro fondo para el techo. Pero, a veces olvidaba que la supervisión financiera es responsabilidad del guardián de la iglesia designado. No de los organistas visitantes, por muy bien intencionados que fueran. Pero él planeaba examinar las cuentas esta noche, ¿verdad? Había mencionado tal posibilidad, admitió Price, con visible renuencia. Aunque apenas veo cómo eso se relaciona con su desafortunado accidente. Marple intercambió una mirada significativa con el inspector. La conexión entre la intención del señor Carovay de auditar los fondos y su muerte repentina en una iglesia donde la señora Price tenía acceso exclusivo a todos los registros, resultaba cada vez menos coincidencia. Creo, dijo Slack lentamente, que vamos a necesitar examinar esas finanzas con bastante cuidado. La compostura de la señora Price permaneció intacta, pero Marple notó cómo sus nudillos se volvían blancos mientras aferraba la bolsa de cuero. El servicio navideño de medianoche había sido cancelado tras el hallazgo del cuerpo, y a las 10 la iglesia estaba vacía de todo el personal, salvo los más esenciales. El inspector Slack completó un examen preliminar y dispuso que el cuerpo fuese trasladado a la consulta del Dr. Haddock para un análisis post-mortem. Aunque su actitud pública sugería que seguía considerando el asunto un simple, si trágico, accidente, los parroquianos abandonaban la iglesia con voces apagadas y semblantes sombríos. El reverendo y la señora Clement habían regresado al vicariato, buscando consuelo mutuo y realizando llamadas para informar a la congregación de la suspensión del servicio. La señorita Marple, sin embargo, pidió permiso para permanecer un poco más en la iglesia, aparentemente para terminar un trabajo de aguja bajo la luz de las velas. El inspector Slack, que ya había aprendido a respetar sus poderes de observación, aceptó complacido, incluso asignando al sargento Lake para que permaneciera con ella, por compañía y seguridad. Los dos se sentaron en silencio en la nave, cuando la hora llegó tarde. Las agujas de punto de la señorita Marple hacían clic, clic, suavemente en el silencio de la vela, mientras el sargento Lake mantenía el tipo de vigilancia que los policías experimentados aprenden a soportar sin queja. Los edificios antiguos parecían asentarse a su alrededor con los pequeños crujidos y suspiros que hacen las piedras viejas en las horas tranquilas de la noche. Era casi la medianoche cuando su vigilia fue recompensada. Susurro grave. El sonido de una llave girando en la puerta principal fue seguido por pasos cuidadosos que se movían por el piso de piedra, con la tranquilidad deliberada de alguien que esperaba no ser detectado. La señorita Marple y el sargento Lake se habían colocado detrás de uno de los pilares más grandes, desde donde podían observar sin ser vistos. Con interés creciente, observaron cómo una figura familiar se abrió paso hacia el área del vestry. La señora Mildred Price se movió a través de la iglesia oscura con la confianza de alguien íntimamente familiarizado con cada paso y piedra. Llevaba un paquete envuelto debajo de un brazo, caminando con el paso intencionado de quien lleva a cabo negocios urgentes, que no pueden esperar a la luz del día. El sargento Lake ya se estaba moviendo para interceptarla cuando llegó a la puerta de la sacristía,
saliendo de detrás del pilar con la tranquila autoridad que usan los oficiales de policía cuando desean evitar que las partes sorprendidas se conviertan en partes culpables. Señora Price, dijo con calma. ¿Puedo preguntar, qué la trae de vuelta a la iglesia a esta hora? La señora Price se congeló en la puerta. Por un momento, su compostura habitual la abandonó por completo. El paquete casi se resbaló de sus manos, y su rostro se puso bastante pálido bajo la luz parpadeante de la vela. Sargento Lake, dijo, recuperándose con un esfuerzo visible. No me di cuenta de que alguien todavía estaba aquí. Simplemente volví para ordenar algunas cosas, y asegurarme de que la iglesia estuviera correctamente cerrada por la noche. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos asuntos. Ya veo, respondió Lake, con tono firme. ¿Y qué hay en el paquete, si no le importa que pregunte? La señora Price apretó el paquete con fuerza contra su pecho. Sus nudillos se volvieron blancos en la penumbra. Solo algunos artículos de la iglesia que quedaron olvidados después de los desafortunados eventos de esta noche. Pensé que era mejor guardarlos correctamente. Pero el sargento Lake había sido bien entrenado en el arte de detectar la evasión. Algo en el tono de la señora Price sugería que su explicación no era del todo veraz. Me temo que tendré que pedirle que desenvuelva el paquete, señora. Todavía estamos investigando la muerte del señor Carobay, y cualquier objeto puede ser relevante. Por un momento, pareció que la señora Price podría negarse. Su mandíbula se apretó, miró alrededor de la iglesia como buscando una vía de escape. Finalmente, sus hombros se hundieron, y comenzó a desenvolver el paquete con dedos temblorosos. El contenido resultó revelador. Un silenciador de campana faltante, con hebillas diestras. Un par de cortadores de alambre, con rastros de pintura dorada en las cuchillas. Un borrador mecanografiado del horario, cubierto de correcciones y ajustes. Y un trapo de limpieza anudado alrededor de un pequeño peso de metal, impregnado de olor a esmalte de latón. La señorita Marple salió de detrás del pilar, con su actitud suave habitual. Sus ojos, sin embargo, brillaban con agudeza mientras examinaba la evidencia. «Qué interesante», murmuró suavemente. «El silenciador faltante, y con las hebillas adecuadas también. ¿Puedo?». Examinó la pieza de cuero con atención. Las hebillas de los sustitutos eran zurdas, pero estas, en cambio, son diestras. Alguien acostumbrado a trabajar con hebillas zurdas bien podría haber cometido tal error al intentar forjar un reemplazo. La señora Price permaneció en silencio, respirando con rapidez y dificultad. La señorita Marple levantó los cortadores de alambre, y observó la pintura dorada en las hojas. Estos coinciden con el cable de seguridad de las estrellas. Es casi seguro que fueron usados para sabotear la decoración del concurso. El sargento Lake tomaba notas rápidas. Cuando Marple desplegó el borrador mecanografiado, él se inclinó más cerca. Un borrador de trabajo del horario alterado, señaló ella, con correcciones a mano y ajustes exactos en los tiempos. Alguien dedicó un cuidado meticuloso a dispersar a la congregación en el momento justo. Finalmente, examinó el trapo anudado. Esmalte de latón. Y este peso, podría ser un badajo de campana o una pieza similar. Sospecho que fue limpiado apresuradamente para ocultar su uso esta misma noche. Por fin, la señora Price encontró su voz. Apenas un susurro. No lo entiende. Yo solo estaba tratando de proteger a la iglesia del escándalo. ¿Qué tipo de escándalo?, preguntó el sargento Lake con interés profesional. La mujer apretó su frente con la mano. Su compostura se quebró de golpe. El negocio de mi hermano fracasó la primavera pasada. La tienda de comestibles que estuvo en nuestra familia por 3 generaciones. Él vino a mí por ayuda. Solo iba a ser temporal. Prometió devolverlo todo. La señorita Marple asintió con calma. ¿Y usted tomó prestado del fondo de la iglesia? Sí, la voz de Price se quebró. Solo unas semanas. Pero el señor Carobay empezó a hacer preguntas. Quería examinar las cuentas, los recibos. Habló de una auditoría completa esta misma noche, antes de la bendición navideña. Si lo hubiera hecho, habría descubierto las discrepancias de inmediato. Y entonces, toda la parroquia habría sabido que yo era una ladrona. Mi reputación, mi posición, todo destruido. El sargento Lake intercambió una mirada significativa con la señorita Marple. El motivo estaba claro. En ese momento, Luke regresó en silencio desde el otro extremo de la iglesia, con el fusible en la mano. Eso es extraño, murmuró, sorprendido. Este fusible tiene alambre de 15 amperios,
pero debería ser de 5. Alguien lo cambió deliberadamente después de que lo revisé antes. La señorita Marple sonrió suavemente. Prefiero pensar, señor Luke, que descubrirá que alguien ha estado manipulando su cuidadoso trabajo. Todo formaba parte del mismo plan que nos condujo a esta impactante situación, sargento Lake. El descubrimiento de la evidencia oculta por parte de la señora Price había lanzado los eventos de la noche bajo una luz completamente diferente. El inspector Slack, convocado a la iglesia por la urgente llamada telefónica del sargento Lake, ahora realizaba una investigación adecuada sobre lo que claramente se había convertido en un caso de asesinato premeditado, en lugar de una simple muerte accidental. El amanecer comenzaba a asomar en St. Mary Mead cuando el inspector concluyó su examen de los artículos encontrados en el paquete de la señora Price. La luz gris del invierno, que se filtraba a través de las vidrieras, revelaba detalles que habían permanecido ocultos en las sombras, apenas iluminadas por las velas la noche anterior. La señorita Marple, que había permanecido en silencio durante gran parte de los acontecimientos, se dirigió entonces hacia la parte trasera de la iglesia. Había notado algo durante su examen anterior que merecía una atención más cercana. Detrás de la sacristía, en un pequeño patio usado para las labores de mantenimiento, se encontraba un viejo brasero de hierro. Se empleaba de vez en cuando para quemar hojas secas o documentos obsoletos de la iglesia. El brasero había sido utilizado recientemente, y la señorita Marple se inclinó sobre él con gran cuidado. Inspector Slack, llamó en voz baja, con suavidad pero con firmeza. Creo que debería ver esto. Usando unas pinzas de metal encontradas cerca, extrajo con sumo cuidado varios fragmentos parcialmente quemados de las cenizas. Las piezas estaban carbonizadas en los bordes, pero aún no bastante legibles como para revelar su naturaleza e importancia. Numerales del Hymn-Board, observó, mostrando lo que quedaba de los números de cartón que habían aparecido mal colocados durante los preparativos de la noche anterior. Alguien se tomó un trabajo considerable en destruir la evidencia de su manipulación en el orden del servicio. El inspector Slack examinó los fragmentos con creciente interés. Estos serían los números incorrectos que el joven Peter Nass aseguró haber colocado, reflexionó. Aunque sospecho que su confesión fue motivada por alguien que deseaba desviar la culpa hacia un simple monaguillo travieso, en lugar de que recayera sobre quien realmente los cambió. La señorita Marple prosiguió su meticulosa labor arqueológica entre las cenizas, extrayendo más fragmentos que contaban, pieza a pieza, una historia clara de destrucción deliberada de pruebas. Entre los restos carbonizados halló pedazos de lo que parecían ser páginas arrancadas de un libro mayor. La calidad del papel y el formato sugerían registros oficiales de la iglesia. Parte del libro de cuentas del fondo para el techo, creo, comentó, sosteniendo una esquina de papel aún marcada por columnas de cifras. Alguien estaba muy ansioso por eliminar ciertos registros financieros. El inspector Slack, con el ceño fruncido, tomaba notas detalladas. Su expresión se volvía más sombría a medida que el alcance del engaño se hacía evidente. Tendremos que examinar cualquier registro que quede, especialmente los vinculados a este fondo para el techo que tanto preocupaba al señor Carrobay, declaró. La mención de los libros llevó al inspector a solicitar una orden de registro para la casa de la señora Price. Con notable eficiencia, pese a la temprana hora, a las 8 de la mañana regresó con varias cajas de documentos. Estas pintaban un cuadro condenatorio, manipulación financiera sistemática. Poco después llegó el doctor Haydock, con rostro serio, acercándose al inspector Slack con los resultados preliminares de su examen post-mortem. He podido revisar con mayor detenimiento al pobre Carrobay, anunció, con voz grave, y me temo que mi primera evaluación fue incompleta. Abrió su cuaderno y repasó sus observaciones. La fractura del cuello es compatible con una caída desde el segundo rellano, no con un simple resbalón desde los escalones inferiores. El ángulo y la fuerza son distintos en cada escenario. Además, hay rastros de esmalte metálico en la barandilla de la escalera, y el hematoma en la sien tiene una forma peculiar. La señorita Marple, con los ojos entrecerrados de interés, preguntó suavemente. ¿Qué clase de forma, doctor? Curvada, como una media luna, con un borde elevado, respondió. Es exactamente el tipo de marca que podría producir el borde de una campana, o de un objeto metálico similar. El inspector Slack frunció aún más el ceño, considerando la información junto con las otras pruebas. Y los restos de pulimento en la barandilla. Brazo fresco, sin duda. Alguien limpió a conciencia algo de metal allí, y parte del esmalte se transfirió a la piedra. La señorita Marple asintió pensativamente.
Eso explicaría las manchas recientes en el pañuelo de la señora Price y en el silenciador de campana que encontramos. Sospecho que alguien utilizó uno de esos badajos de latón como arma, y luego lo limpió minuciosamente para borrar cualquier rastro. El doctor Haydock prosiguió con la precisión metódica que lo caracterizaba. Encontré, además, la campana de mano desaparecida en mi consulta esta mañana. Estaba envuelta en un trapo que olía intensamente a pulidor de latón. Fue colocada entre otros objetos de la iglesia, durante la confusión de anoche. La campana perdida del estante, murmuró la señorita Marple, con calma. La señora Price afirmó haberla retirado para evitar que los niños la alcanzaran, pero su propósito, me temo, era muy distinto. El inspector Slack unía ahora todas las piezas del rompecabezas. Entonces, ¿sugiere usted que la señora Price golpeó al señor Carrobay con la campana de mano, y luego lo empujó por las escaleras? El doctor Haydock asintió con solemnidad. La evidencia física apunta exactamente a eso. El patrón del hematoma, los rastros de esmalte, la localización de la fractura cervical. Todo indica un asalto, no un accidente. Mientras tanto, la revisión de los documentos incautados en la casa de la señora Price revelaba el alcance completo de sus dificultades financieras y el método con el que había ocultado los desvíos de dinero. Había juegos duplicados de recibos, unos mostraban las verdaderas cantidades recogidas, otros, alterados en lápiz, ocultaban las diferencias. Un libro de cuentas contenía pagos ficticios por reparaciones que jamás se realizaron. El inspector Slack sacudió la cabeza, sombrío. Ha estado desviando dinero de las colectas durante meses. Pequeñas sumas cada vez, sí, pero que en conjunto alcanzan una cantidad considerable. Y miren estos recibos, pagos inventados a M. Price por reparaciones inexistentes. La señorita Marple examinó uno de los documentos falsificados con ojos serenos pero penetrantes. La desesperación vuelve a las personas sorprendentemente creativas, inspector. Seguramente pensó que podría reponer el dinero antes de que alguien notara las discrepancias. Hasta que el señor Carrobay anunció su intención de auditar las cuentas, replicó Slack con voz seca. Entonces, todo su esquema estaba a punto de quedar al descubierto. El doctor Haydock cerró su cuaderno con un chasquido definitivo. Así que, creó una serie de distracciones para aislarlo en la torre. Lo golpeó con la campana pulida, y lo empujó por las escaleras, esperando que pareciera un accidente. Los tres se pararon en la luz de la mañana, que se transmitía a través de las ventanas de la iglesia, contemplando el cálculo frío que había transformado un servicio de Nochebuena en un elaborado complot de asesinato. La evidencia aumentaba, conformando un caso abrumador contra la señora Mildred Price. Pero aún quedaban algunos detalles que requerían aclaración antes de que la imagen estuviera completa. A mediados de la mañana del día de Navidad, el inspector Slack había reunido lo que él creía un caso integral contra la señora Price por el asesinato del señor Lionel Carrobay. La evidencia física era sustancial. El motivo financiero era claro. Y el método había sido reconstruido con una precisión considerable. Sin embargo, quedaba un elemento crucial que requería verificación. La señora Price reclamaba un álibi para el momento preciso en que se produjo el asalto fatal. El inspector había solicitado que varios testigos clave regresaran a la iglesia, para aclarar la secuencia de eventos durante el periodo crítico, cuando el soplador de órganos había estado rugiendo, y el señor Carrobay había encontrado su muerte en la escalera de la torre. La señora Clement, el joven Peter Nash y varios miembros del coro adulto se reunieron en la nave, con el aire moderado de personas que habían presenciado algo terrible, y que ahora estaban obligados a revivirlo con cuidadoso detalle. La señora Price misma se sentó en uno de los bancos delanteros, flanqueada por el sargento Lake. Mantenía la compostura rígida de alguien decidido a no revelar ninguna debilidad. Su rostro estaba pálido, pero firme en líneas decididas. Observaba los procedimientos con la atención de quien sabe perfectamente que su vida podría depender de aquel testimonio. El inspector Slack comenzó su interrogatorio con la inmersión metódica que caracterizaba todas sus investigaciones. Empezó con la línea de tiempo general y, poco a poco, se centró en los momentos específicos que más importaban. Ahora, dijo, consultando su cuaderno, necesitamos establecer exactamente lo que estaba sucediendo, cuando se escuchó ese ruido sordo desde las escaleras de la torre. Señora Price, usted ha declarado que estaba con los villancicos en ese momento, cantando en el pasillo norte. ¿Es correcto? La señora Price levantó ligeramente la barbilla. Su voz llevaba el tipo de autoridad crujiente que siempre había mostrado en los asuntos de la iglesia. Eso es perfectamente correcto, inspector. Estaba con los miembros del coro adulto,
cantando 11 in Royal David City, cuando ese terrible sonido resonó en la iglesia. ¿Y está usted absolutamente segura de qué villancico se estaba cantando? Absolutamente segura. Respondió, firme. Es una de nuestras selecciones tradicionales de Nochebuena. En particular, recuerdo que estábamos en el tercer verso, cuando ocurrió el accidente. El inspector Slack tomó nota con calma, y luego dirigió su atención a los demás testigos. Señora Clement, ¿recuerda lo que se estaba cantando en ese momento? La señora Clement se movió incómoda en su asiento, antes de responder con cierta inseguridad. Bueno, estaba en la sacristía, buscando las hojas de himnos corregidas, ¿sabe? Así que, en realidad, no escuché lo que se estaba cantando en la nave. Ya veo. ¿Y tú, Peter Nass? Tú estabas con el coro en ese momento, ¿verdad? El joven Peter Nass, con su característica energía traviesa, parecía comprender la gravedad de la ocasión. Sonrió con una chispa en los ojos, como si tuviera algo especialmente interesante que aportar. Bueno, señor, lo curioso es que la señora Price dice que estábamos cantando 11 in Royal, pero no estábamos cantando eso en absoluto. La expresión compuesta de la señora Price parpadeó un instante. Sus nudillos se tensaron, blancos, al agarrar el borde del banco. ¿Qué quieres decir, Peter? Preguntó el inspector, con interés renovado. Comenzamos a cantar 11 in Royal, sí, pero luego tuvimos que cambiar, porque los números del tablero estaban equivocados. ¿Recuerda? Los números se mezclaron, y en lugar de lo planeado, terminamos cantando While Shepherds Watch Their Flocks by Night. Eso es lo que sonaba realmente, cuando escuchamos el ruido horrible en la torre. El inspector Slack repasó sus notas, pensativo. ¿Y la señora Price, habría sabido sobre este cambio? La sonrisa de Peter se amplió. Oh, sí, señor. Ella fue la que nos regañó. Vino de la puerta de la torre justo entonces, y nos dijo que estábamos haciendo un desastre. Dijo que deberíamos haber revisado las hojas correctas antes de empezar. Un murmullo recorrió la iglesia. La importancia de este testimonio era clara. Si la señora Price había estado regañando al coro desde la puerta de la torre, no podía haber estado cantando con ellos en el pasillo norte. La señora Clement, que había seguido el intercambio con una comprensión cada vez más clara, intervino de pronto. Su voz se llenó de certeza. Así es, ahora lo recuerdo. Estaba saliendo de la sacristía con las hojas corregidas, cuando vi a la señora Price en la puerta de la torre. Estaba reprendiendo al coro sobre la confusión de los villancicos, y justo entonces escuchamos ese terrible sonido desde arriba. El inspector Slack volvió la mirada hacia la señora Price. Su voz era grave, cargada de significado. Señora Price, parece que su recuerdo de los hechos puede no ser del todo preciso. Según estos testigos, usted no estaba con el coro, sino junto a la puerta de la torre. La compostura de la señora Price, finalmente, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las pruebas. Es decir, había una confusión considerable en ese momento. El soplador de órganos hacía un ruido terrible, era difícil seguir lo que pasaba. Fue entonces cuando Miss Marple, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con la calma y claridad que siempre la caracterizaban. Inspector, creo que ahora tenemos una imagen suficientemente clara de la secuencia de eventos, para comprender exactamente lo que sucedió en la víspera de Navidad. Se levantó despacio, avanzó hasta el centro de la nave, y con amable autoridad explicó. La señora Price creó una serie de distracciones cuidadosamente orquestadas. Cada una eliminó a individuos específicos de la iglesia. El enchufe eléctrico fundido envió al señor Luke por fusibles de reemplazo. La estrella saboteada llevó a Lady Bantry y a la señora Pike al vicariato. Los números incorrectos de los himnos mandaron a la señora Clement a la sacristía. Y los amortiguadores faltantes subieron al señor Carovay a la torre, con reemplazos inadecuados. Se detuvo un momento, dejando que las implicaciones calaran hondo. Durante este periodo de confusión, con el soplador rugiendo para enmascarar cualquier sonido, la señora Price acompañó al señor Carovay a las escaleras de la torre. Supuestamente, para observar las preparaciones de campanas. En el segundo rellano, lo golpeó en la sien con una campana de mano de latón, que había quitado del estante del campanario. Luego, lo empujó por los escalones restantes hasta su muerte. Después de eso, rápidamente limpió la campana con el trapo que había traído para tal propósito, ocultó tanto el arma como los materiales de limpieza, y se apresuró a regresar a la nave, donde pudo establecer su presencia regañando al coro sobre su selección de villancicos.
Los testigos reunidos escucharon esta reconstrucción con ese horror fascinado que la gente reserva para los relatos de un asesinato cuidadosamente planeado. La señora Price, por su parte, pareció encogerse en el banco, a medida que el alcance total de su culpa se presentaba con precisión metódica. El sol de la mañana de Navidad atravesaba los vitrales de la iglesia de St. Mary Mead, proyectando destellos como joyas sobre el piso de piedra, donde los participantes en la tragedia de la víspera se habían congregado para lo que todos entendían sería la resolución final del caso. La atmósfera era de una solemnidad contenida, muy diferente a los preparativos festivos que habían sido interrumpidos de manera tan dramática por el asesinato. Lady Bantry se sentaba en uno de los bancos delanteros, junto al Dr. Haydock, ambos con esa expresión grave que adoptan quienes se enfrentan a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El reverendo y la señora Clemente estaban frente a ellos, reflejando en sus rostros la tristeza particular de quienes han visto la violencia irrumpir en terreno sagrado. El señor Lugard había regresado con su equipo eléctrico, luciendo aún desconcertado por el giro de los acontecimientos. Lo que comenzó como una simple reparación terminó convertido en pieza clave de un caso de asesinato. La señora Nora Pique se sentaba en silencio, con su costura en el regazo, mirando, de vez en cuando, hacia las escaleras de la torre donde el pobre señor Carovay había encontrado su fin. Incluso el joven Peter Nash había perdido su sonrisa habitual, permaneciendo cerca de su madre con una seriedad inusual. En el banco delantero, flanqueada por el inspector Slack y el sargento Lake, se hallaba la señora Mildred Price. Su rostro estaba pálido, endurecido, solo el leve temblor de sus manos delataba la tensión mientras aguardaba la contabilidad final de sus crímenes. Entonces, la señorita Marple se levantó de su discreto asiento de esquina. Caminó al centro de la nave con esa tranquila autoridad que siempre dotaba de claridad a sus explicaciones de crímenes complejos. El tejido había quedado olvidado entre sus manos. Ahora, se disponía a presentar la secuencia completa de los acontecimientos que habían conducido al asesinato en Nochebuena. Creo, comenzó con su suave voz, que será útil repasar exactamente lo que sucedió ayer por la noche, y por qué sucedió de la manera en que lo hizo. Miró alrededor con calma, sus ojos azules posándose en cada rostro, sin perder detalle de expresión o reacción. El motivo de este asesinato, cuidadosamente planificado, fue la desesperación financiera. La señora Price había estado malversando el dinero del fondo para el techo de la iglesia, con el fin de sostener el negocio de ultramarinos de su hermano. Eran pequeñas cantidades, retiradas durante meses, cuidadosamente encubiertas mediante registros alterados y recibos falsos de reparaciones inexistentes. Las manos de la señora Price se crisparon en su regazo, pero ella no dijo nada. La crisis llegó, continuó la señorita Marple, cuando el señor Carovay, organista temporal y generoso contribuyente del fondo del techo, anunció su intención de realizar una auditoría exhaustiva de las colecciones de Nochebuena. Su vanidad solo era igualada por su atención al detalle financiero, y la señora Price sabía que tal examen revelaría, de inmediato, su desfalco. Miss Marple se movió apenas un paso, colocándose en ángulo para observar mejor las reacciones de la acusada. Ante la perspectiva de la exposición y la desgracia, la señora Price ideó un plan elaborado. Su objetivo era crear una oportunidad para asesinar, y al mismo tiempo dar la impresión de que la muerte del señor Carovay había sido un trágico accidente. El plan requería precisión, coordinación y distracciones múltiples. Primero, utilizó la máquina de escribir de la oficina de la iglesia para crear un nuevo horario que retrasaba todas las actividades de la noche exactamente 15 minutos. La letra E, desalineada en esa máquina, facilitó la identificación de la falsificación. El inspector Slack asintió, hojeando sus notas. Efectivamente, encontramos el borrador de trabajo, con correcciones manuscritas, oculto entre los documentos de la sacristía. Después, prosiguió Miss Marple, alteró deliberadamente la instalación de luces del árbol de Navidad, empleando un cable de calibre pesado para provocar una sobrecarga. Sabía que el señor Luke sería enviado a buscar fusibles de repuesto. Así eliminó de la escena a uno de los adultos más observadores, justo en el momento crucial. El señor Luke negó con la cabeza, incrédulo. Un cable de 15 amperios donde deberían ir 5. Nunca habría hecho semejante barbaridad a propósito. Más tarde, continuó Miss Marple con suavidad, saboteó la estrella del concurso, cortando el cable de seguridad y dejándolo apenas sujeto. Estaba segura de que aguantaría lo suficiente, y así obtuvo la excusa perfecta para enviar a Lady Bantry y a la señora Pique al vicariato en busca de materiales de reparación. Lady Bantry llevó una mano a su pecho, conmovida. Pensar que la pobre señora Pique podría haberse herido gravemente.
Todo para encubrir este terrible plan. Los números de himnos equivocados en el tablero sirvieron para enviar a la señora Clement a la sacristía en busca de las hojas corregidas, mientras que los amortiguadores faltantes hicieron que los campaneros de la torre subieran por las escaleras con reemplazos inadecuados. Cada distracción había sido calculada con precisión, con el único fin de dispersar a la congregación y crear la oportunidad de actuar en privado. La señorita Marple hizo una pausa, permitiendo que el alcance completo de aquella premeditación se hundiera en el ánimo de los presentes, antes de continuar con la parte más crucial de su explicación. Durante el periodo en que el soplador del órgano rugía, haciendo imposible la conversación normal, la señora Price acompañó al señor Carovay hasta las escaleras de la torre, aparentemente para inspeccionar los arreglos de las campanas amortiguadas. En el segundo rellano, lo golpeó en la sien con el handbell de latón que había retirado del estante del campanario más temprano esa noche. El doctor Haydock asintió sombríamente. El patrón del hematoma es bastante distintivo. Exactamente el tipo de marca que dejaría un timbre de mano. Después de empujarlo por los escalones restantes, para asegurar su muerte, continuó Miss Marple, limpió rápidamente la campana con el trapo que había traído para ese propósito. Luego regresó a la nave para establecer su coartada, regañando al coro por su selección de villancicos. Desafortunadamente para su plan, afirmó haber estado cantando 11 en Royal David City en ese preciso momento del asesinato, cuando en realidad el coro ya había pasado a While Shepherds Watched, debido a la confusión con los números de los himnos. El joven Peter Nash habló por primera vez aquella mañana. Yo estaba en la puerta de la torre cuando cantaron ese himno. Ella no estaba con nosotros en el pasillo norte, como dijo. Precisamente, asintió Miss Marple con serenidad, y la señora Clement también la vio allí. Eso destruye por completo su coartada. El inspector Slack se puso en pie y se dirigió a la acusada con voz firme y autoridad formal. Mildred Price, la detengo por el asesinato de Lionel Carovay. No está obligada a declarar, pero cualquier cosa que diga podrá ser usada como evidencia. Por un instante pareció que la señora Price mantendría su obstinado silencio, pero al fin, su rígida compostura se quebró. Las palabras brotaron con la desesperada urgencia de quien ya no puede soportar el peso de la culpa. Nunca quise que muriera, dijo en un susurro tembloroso. Solo quería retrasarlo hasta después de Navidad, para darme tiempo de reemplazar el dinero de alguna manera. Pero cuando lo golpeé, cayó tan torpemente, y luego escuché a los campaneros subir las escaleras. Entré en pánico. Solo pretendía retrasarlo un poco. Mi hermano me prometió que podría devolverlo todo después de Año Nuevo. Yo solo intentaba salvar a mi familia de la desgracia. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a sacudirse con la fuerza de la emoción reprimida. La confesión trajo consigo una especie de resolución triste a los procedimientos de la mañana. El inspector Slack completó las formalidades del arresto, y se hicieron los arreglos para que la señora Price quedara detenida, en espera de su juicio por asesinato. Los participantes en la tragedia empezaron a dispersarse en silencio. Lady Bantry se acercó a Miss Marple, con la expresión de alguien que había presenciado algo terrible y esclarecedor. Pensar que todo esto fue planeado con tanto cuidado, murmuró. ¿Hasta dónde puede llegar una persona, solo por proteger su reputación? Miss Marple asintió suavemente. La desesperación vuelve a la gente notablemente ingeniosa, querida. Pero, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando alguien se esfuerza demasiado por ocultarla. Más tarde aquella tarde, con el trabajo eléctrico reparado y las interrupciones corregidas, se llevó a cabo un pequeño servicio de Navidad para quienes quisieron asistir. Las campanas repicaron en St. Mary Mead con su tradicional tañido, suave y brillante, marcando la estación de paz y buena voluntad. En su rincón habitual, Miss Marple retomó su tejido. Sus agujas de metal repiqueteaban suavemente en la nave restaurada de la antigua iglesia. Lady Bantry, a su lado, le apretó la mano con ternura. La Navidad resultó ser verdadera, después de todo, susurró. Miss Marple sonrió. Porque, querida, las cosas equivocadas siempre estaban destinadas a salir mal.